Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de termodinámica del equilibrio. El día de hoy vamos a ver cómo aplicar la ley de Raoult modificada a manera de introducción sobre un sistema binario a través de este ejercicio. Un sistema binario de especies 1 y 2 consta de fases vapor y líquido en equilibrio a una temperatura T. La fracción mol global de la especie 1 en el sistema es Z1 igual a 0,65. A la temperatura T nos dan los siguientes datos. Nos están dando el logaritmo natural de gamma 1, que es igual a 0,67 x2 al cuadrado, a su vez que el logaritmo de gamma 2 es igual también a 0,67, pero por x1 al cuadrado. También nos dan las presiones de saturación de ambos componentes. Y nos preguntan en qué intervalo de presiones es posible que exista este sistema en dos fases AT y Z1 determinados. Bien, en primer lugar, para abordar este problema, tenemos que tener en cuenta la ley de Raoult modificada, ya que nos están dando expresiones para hallar los gamas, es decir, los coeficientes de actividad. La ley de Raoult modificada es Y por P igual a gamma I por XI por Psat I. Recordemos que la ley de Raoult modificada es exactamente la misma ley de Raoult, solo que aplicándole el término gamma I. Este término gamma I hace referencia al coeficiente de actividad, el cual corrige la idealidad que hay en la fase líquida. Recordemos que cuando aplicamos la ley de Raoult, lo que estamos haciendo es idealizar el problema tanto en la fase vapor como en la fase líquida. Es decir, el vapor lo tomamos como un gas ideal y el líquido lo tomamos como una solución ideal. Al agregar el coeficiente de actividad gamma, estamos arreglando de alguna manera el líquido, pero el vapor sigue siendo un gas ideal. Por lo tanto, cuando aplicamos Raoult modificado, tenemos que tener en cuenta que la fase vapor se sigue modelando como un gas ideal, y estas solo van a ser adecuadas bajo las condiciones en las cuales tenemos un gas ideal, o se puede considerar como un gas ideal la fase vapor. Por ejemplo, la principal condición que sería a presiones bajas. Bien, al igual que la ley de Raoult normal, también podemos sumar a ambos lados de la ecuación a fin de obtener una expresión para la presión. Como la presión total del sistema es constante, la sacamos de la sumatoria y nos queda la sumatoria de Y. Esta, por supuesto, la sumatoria de todas las composiciones en el vapor debe sumar 1. Por lo tanto, al lado izquierdo de la ecuación nos queda P por 1, o simplemente P. En este caso, como tratamos con un sistema binario, entonces P simplemente va a ser igual a gamma 1 por x1 por Psat 1 más gamma 2 por x2 por Psat 2. Y esta sería la forma como hallaríamos la presión del sistema utilizando Raoult modificado. Una vez sabemos esto, ahora sí podemos empezar el problema. Aquí está el diagrama PXY del problema. No es necesario conocerlo, pero lo coloco para que veamos gráficamente qué es lo que se nos está pidiendo. Como se nos pide el intervalo de presiones donde es posible que exista una región de dos fases, entonces lo primero que haremos será tomar Z1, que es la composición global de 0,65, y miramos la intersección con ambas curvas. La de arriba sería la presión de burbuja y la de abajo sería la de presión de rocío. Recordemos que abajo del todo tenemos la región donde todo es vapor. Por lo tanto, el punto de rocío, que sería la línea de abajo, sería el punto donde se empieza a generar la primera gota de líquido, y el punto de burbuja, que es el de arriba, sería donde se empieza a generar la primera burbuja de vapor. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo en este problema es entregar estas dos presiones, la presión de burbuja y la presión de rocío. Si no nos hubieran dado los datos de comienzo como de presión de saturación y los logaritmos de gamas, entonces lo que nos hubieran entregado es este tipo de gráfico. Si les entregan el gráfico sería lo más sencillo, ya que solamente ubicamos el 0,65 de Z y en la presión de arriba, entonces la estimamos de acuerdo al gráfico, nos da aproximadamente 57 kilopascales y la de rocío aproximadamente 44 kilopascales. Entonces, si fuera gráfico, si nos hubieran dado este gráfico, podríamos decir que el intervalo es entre aproximadamente 44 y 57 kilopascales. Pero como no nos están dando estos gráficos, tenemos que calcular los valores exactos. Entonces, empecemos hallando la presión de burbuja. Para ello, entonces vamos a suponer que nuestra mezcla es completamente líquida y la presión disminuye hasta que llega a la presión de burbuja y se empieza a generar el vapor. Por lo tanto, podemos partir de que si la mezcla es completamente líquida, en este punto, en el punto de la presión de burbuja, X1, es decir, la composición del líquido, debe ser igual a 0,65. Y a partir de este valor empezamos a trabajar. Como ya sabemos el valor de X1, también podemos saber el valor de X2, ya que ambas suman un 100%. X2 sería igual a 1 menos 0,65, es decir, 0,35. Conocidos X1 y X2, podemos sustituir en las expresiones para gamma
ya que el logaritmo de gamma 1 es igual a 0,67 por x2 al cuadrado. Nos queda 0,67 por 0,35 al cuadrado. Esto nos da aproximadamente 0,082. Para despejar gamma, sacamos exponencial a ambos lados de la ecuación. Nos queda que gamma 1 es igual a e a la 0,082. Y esto nos da un total de gamma 1 igual a 1,086. Haciendo exactamente lo mismo, solo que reemplazando x1 para hallar gamma 2, nos da que gamma 2 es igual a 1,327. Una vez ya tenemos gamma 1 y gamma 2 y las presiones de saturación que nos las daba el problema, podemos calcular la presión. Ponemos BVLP, que significa bubble, es decir, burbuja. O sea, estamos hallando la presión de burbuja reemplazando, ¿no? Entonces gamma 1 nos dio 1,086 por x1 que es 0,65 por psat1 que es 32,27 más los otros datos que serían gamma 2, x2 y psat2. Al resolver esto nos da que la presión es de aproximadamente 56,74 kilopascales. Este sería el límite superior de nuestro intervalo, que se aproxima al que ya habíamos dicho de 57 kilopascales. Por otro lado, para hallar la presión de rocío, lo que hacemos es suponer que nuestra mezcla es totalmente vapor y empezamos a aumentar la presión hasta llegar a la presión de rocío. Justo en el punto de rocío es donde se va a generar la primera gota de líquido. Por lo tanto, podemos asumir que la composición Y1, es decir, la composición del vapor, en ese punto es de 0,65. Ahora, si queremos hallar la presión conocido Y1, no vamos a poderlo hacer directamente como lo hacíamos con Raoult normal, debido a que las expresiones que calculan los gamas no dependen de la composición del vapor, sino de la del líquido. Por lo tanto, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es suponer xy, luego, con estos xy supuestos, hallar gamma i, con gamma i y xy podemos hallar p, y luego, con p, utilizando el Raoult modificado para un solo componente, podríamos hallar ahí sí yi. Luego, si yi no nos da 0,65, que es lo que nos debe dar, entonces tenemos que suponer otro xy e iniciar todo de nuevo. Es decir, es un proceso iterativo. Podemos pasar a Excel y lo primero que vamos a hacer es colocar Y1 igual a Z1, ¿sí? Ya que queremos hallar el punto de rocío. Y1 debe dar 0,65. Luego lo que vamos a empezar a hacer es suponer un valor de x1. En este caso le vamos a poner 0,5. Con este valor de x1 vamos a poder hallar x2, ya que x2 va a ser igual a 1 menos x1, ya que ambos suman un 100%. Con esto vamos a poder hallar los logaritmos de gamas, ya que el logaritmo de gamma 1 va a ser igual a 0,67 por x2 al cuadrado. Arrastramos hacia la derecha y verificamos que el logaritmo de gamma 2 debe ser x1 al cuadrado multiplicado por 0,67. Por lo tanto, movemos esta celda hacia la izquierda y de esta manera obtenemos los valores de los logaritmos de gamma. Ahora, los gamas se pueden obtener solamente sacando la exponencial de estos dos valores. Entonces nos va a quedar igual a exp de logaritmo de gamma 1, cerramos paréntesis, y luego arrastramos a la otra para hallar el otro gamma. Una vez conocidos los gamas, ya podemos hallar la presión. Entonces la presión va a ser igual a gamma 1 por x1 por psat1 más gamma 2 por x2 por psat2. Y así obtenemos el valor de la presión. Ahora que ya conocemos la presión y conocemos los gamas, entonces ya podemos calcular Y1, ya que Y1 va a ser igual entonces a gamma 1 por x1 por psat1, todo dividido entre p. Si nos damos cuenta, nos da muy lejos del valor que requerimos, que es 0,65. Por lo tanto, calculamos un error que va a ser la diferencia entre el Y1 que debemos obtener 0,65 menos el Y1 calculado. Y hacemos un solver para hacer la iteración. Entonces vamos a datos, solver, establecer objetivo como nuestra celda de error con el valor de 0.
cambiándonos la celda que supusimos, X1. Le damos resolver y aceptar. De esta manera entonces obtenemos el valor adecuado de la presión, que es el que requerimos. Este valor nos da 43,86 kilopascales, que es muy cercano al que habíamos estimado de 44. Y ese sería el intervalo de presiones en el cual podemos encontrar líquido y vapor en la mezcla. Bien, el ejercicio prosigue y ahora nos pide, para una fracción mol de la fase líquida X1 igual a 0,75, ¿cuál es la presión y qué fracción molar V del sistema es vapor? Cuando utilizamos Raoult modificado, lo más sencillo es que se nos dé X, ya que el ejercicio se resolvería de manera secuencial y no tendríamos que hacer ninguna iteración. Por lo tanto, como nos dan X1, que es 0,75, X2 debe ser 0,25. Con estas dos hallamos los gamas. Recordemos que el logaritmo de gamma 1 es 0,67 por X2 al cuadrado. Entonces reemplazamos X2 por 0,25. Esto nos da 0,042. Luego sacamos exponencial a ambos lados de la ecuación. Y nos da que gamma 1 es igual a 1,043. De la misma manera hacemos el otro para hallar gamma 2, que depende de X1, y nos da gamma 2 igual a 1,458. Con esto, si las presiones de saturación, hallamos simplemente la presión multiplicando gamma 1 por X1 por PSAT 1 más gamma 2 por X2 por PSAT 2. El resultado nos da 51,89 kilopascales. Ahora que ya conocemos la presión, entonces vamos a hallar Y1. Y1 por la ley de Raoult modificada sería igual a gamma 1 por X1 por PSAT 1 todo dividido entre P. Por lo tanto reemplazamos 1,043 por 0,75 por 32,27 todo dividido entre 51,89 kilopascales. El resultado nos da 0,49. Ahora que tenemos Y1, Y2 simplemente sería 1 menos Y1, es decir 0,51. Ahora que conocemos todo el equilibrio, podemos calcular la fracción evaporada del sistema, es decir, cuánto de la mezcla total es vapor. Esta la vamos a hallar mediante el uso de la siguiente fórmula. Esta fórmula se obtiene mediante los cálculos de vaporización instantánea. Si te interesa saber de dónde surge, puedes ver el vídeo anterior a este. Sabemos que V es igual a Z1, la fracción global, menos X1 dividido entre Y1 menos X1. Todos estos valores los conocemos, ya que Z1 nos lo dan en el enunciado, que es 0,65, y X1 y Y1 también los tenemos, 0,75 y 0,49 respectivamente. Simplemente reemplazamos estos valores y nos da que la fracción evaporada es de 0,38. Es decir, de toda la mezcla el 38% es vapor y el restante 62% es líquido. Así terminamos la segunda parte del problema. El ejercicio tiene una tercera parte en la cual nos piden demostrar si el sistema exhibe o no un azeótropo. Del diagrama que habíamos visto hace un momento podemos decir directamente que no, ya que en ningún momento las dos líneas se entrecruzaban, pero nos están pidiendo demostrarlo matemáticamente. Para ello tenemos que definir una cantidad que denominaremos volatilidad relativa, alfa y J, es decir, alfa nos relaciona las volatilidades entre un componente I y un componente J, de tal manera que va a ser YI entre XI sobre YJ entre XJ. Como estamos utilizando la ley de Raoult modificado, nos conviene ver cómo relacionar estas dos variables YI y XI. Por lo tanto, vamos a despejar ese cociente en Raoult modificado. YI entre XI va a ser igual a gamma I por PSAT I dividido entre P. Simplemente de despejarlas de la ecuación. Por lo tanto, podemos reemplazar esto en la expresión de alfa y nos quedaría gamma I por PSAT I entre P sobre gamma J por PSAT J sobre P. La presión del sistema es constante, por lo tanto ambas P se pueden cancelar y nos queda que otra expresión para alfa es gamma I por PSAT I entre gamma J por PSAT J. Como nuestro sistema es de dos componentes, vamos a simplemente a reemplazar los subíndices I y J con 1 y 2, por lo tanto nos queda alfa 1, 2 es igual a gamma 1 por PSAT 1 entre gamma 2 por PSAT 2. Antes que nada recordemos que es un azeótropo. Un azeótropo es un punto de no separación, es decir, donde no se pueden separar tanto el líquido como el vapor. Gráficamente lo podemos ver cuando las dos curvas, la de rocío y burbuja, se intersectan, es decir, cuando X1 es igual a Y1, y en consecuencia X2 también va a ser igual a Y2.
Por lo tanto, si x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2, podemos decir que en el azeótropo la volatilidad relativa sería igual a 1 sobre 1. Por lo tanto, alfa es igual a 1 en el azeótropo. Y por lo tanto, la pregunta se nos convertiría en si en algún momento la volatilidad relativa a alfa 1,2 es igual a 1. Bien, ahora que ya sabemos qué es lo que tenemos que demostrar matemáticamente, lo que vamos a hacer es recurrir a las expresiones para gamas que nos daban en el enunciado. Aquí nos damos cuenta que ambas dependen del coeficiente 0,67. Por lo tanto, para no perder generalidad, lo que vamos a hacer es reemplazar ese 0,67 por la letra A y despejar ambos gamas sacando la exponencial. Ahora vamos a hallar el cociente entre gamma 1 y gamma 2, que lo requerimos para reemplazarlo en alfa, y nos queda que gamma 1 entre gamma 2 es igual a e a la a por x2 al cuadrado, dividido entre lo mismo e a la a por x1 al cuadrado. Utilizamos propiedades de los exponentes, misma base en la división, se restan los exponentes, nos da e a la a x2 al cuadrado menos a x1 al cuadrado, sacamos factor común a en el exponente, y nos queda e a la a por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Sustituimos el valor de x2, ya que sabemos que para una mezcla binaria x2 va a ser igual a 1 menos x1. Elevamos al cuadrado ese binomio, por lo tanto nos queda 1 menos 2x1 más x1 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Sumamos términos semejantes y nos queda una expresión bastante sencilla para el cociente entre los gamas. E a la a por 1 menos 2x1. Y la sustituimos en la expresión de alfa. Como PSAT1, PSAT2 y la a son constantes, nos queda que la volatilidad depende exclusivamente de x1. Y como sabemos, x1 puede variar entre 0 y 1. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar qué pasa en los extremos de este intervalo. Entonces, cuando x1 es igual a 0, sustituimos, nos queda que alfa 1, 2 es igual al cociente de las presiones de saturación que nos las daban en el enunciado, por e a la a, que es 0,67, por 1 menos 2 por 0. El resultado es 0,862. Hacemos lo mismo para el otro extremo, es decir, cuando x1 es igual a 1, y nos da que alfa 1, 2 es 0,226. Entonces, en conclusión, mientras que x1 va de 0 a 1, la volatilidad relativa alfa va desde 0,862 hasta 0,226. Al ver este intervalo podríamos decir que 1 no está dentro de él. Por lo tanto, el sistema no exhibiría un azeótropo. Pero alguien me podría decir qué pasaría si esta función hiciera un salto, es decir, de 0,862 subiera por encima de 1 y luego bajara a 0,226. Y la respuesta es que eso no es posible, debido a que la función exponencial es continua y monótona, en este caso decreciente, lo cual quiere decir que si 1 no está incluido en este intervalo que obtenemos, sin necesidad de tener esta gráfica, podemos ya afirmar que la volatilidad nunca será 1, y por lo tanto el sistema no exhibe un azeótropo. En conclusión, solamente calcularíamos los valores de alfa en 0 y en 1, y si 1 no está presente, si por ejemplo el intervalo nos hubiera dado 1,3 y 0,226, entonces en ese caso sí exhibiría un azeótropo la función, ya que 1 sí está presente en ese intervalo. Para este caso no. Y eso es todo. Si te ha parecido útil el contenido de este video, no dudes en darle un like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.